Hello? Hello? Amen, brother. We're here. Oh, you can hear me? Yeah. Yeah, we're just muted because we're on the line also. And then yeah. So, but we will text you if anything. And when the hymn goes, the first video or the first hymn stops, I'm going to Yeah. stop sharing. So then you can come on and they can see you. And it should Okay. be a quick stop and Although go. it's gonna be like 10 seconds. I mean, it's really gonna be quick. Also, so you feel it's okay to just leave it? You just say, let's sing it again, and I'll just hit play? Because it's always a little bit of a lapse, right? A little bit. However you feel, it's fine. Amen. The volume is good. Joel, the volume is good. You can hear me clear? Also, Saints, have in mind there's a 10-second delay between Zoom and YouTube. Brother Eric, should we let the saints in? It's 5 minutes is quite a bit of time, but how you all feel? Well, let me see. When we're gonna start, we're gonna open it up at 7:22, I think is what we decided. And at 7:24, we would start the singing. Amen. That was what we Okay. decided. Amen. Amen. Okay. How many are in the waiting room? We have 50. That number is going to change as we get closer to the start time of 7:30. Yeah. Sure. Can anybody text me at the WhatsApp just to make sure that it's working? Just say hello or something like that. Okay, good, thanks. Okay, we're opening it up.
Oh, muy bien, Santos, estamos cantando el himno 407, lo vamos a cantar de nuevo y como habrán notado le faltó el nos, N-O-S antes del movemos, así que lo cantamos solo en el fluir, nos movemos por Dios, así que añádale el nos antes de movemos y así va a cuadrar el himno como debería ser cantado. Muy bien, adelante, cantemos de nuevo 407. Nos movemos por Dios, nos movemos con Dios y nos movemos en Dios. Adelante. De su vida y poder por su reino, su iglesia en su actual mover, solo en el
Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la primera sesión de esta conferencia de compenetración del Día del Trabajo. Con nosotros tenemos a muchos amados hermanos y hermanas de todo California, también de la costa oeste y también de otras regiones de Estados Unidos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y les damos una cálida bienvenida. Los hermanos del equipo técnico ya están listos con el próximo video que vamos a ver. Ya está todo listo, así que comenzaremos de inmediato. Mientras veamos el video, les rogamos encarecidamente dos cosas. Número uno, apague su micrófono. Por favor, apague su micrófono, puede hacerlo ahora mismo. Y número dos, si su video, su pantalla está encendida, le rogamos que por favor evite tener cualquier distracción en la pantalla para que podamos concentrarnos en recibir la palabra del Señor. Así que muy bien, creo que todo está listo. Muy bien, adelante hermanos con el primer mensaje. Alabado sea el Señor, queridos hermanos y hermanas. Me gustaría comenzar esta conferencia del fin de semana dándole alabanzas al Señor. Ciertamente, Él se merece toda nuestra alabanza. A Él sea la gloria y la honra y la sabiduría y la majestad y el reino por los siglos de los siglos. Estamos aquí este fin de semana para una reunión especial, hermanos y hermanas, para abarcar algo que se relaciona con el mover del Señor en la tierra y de manera más específica con su mover en este país, que es los Estados Unidos. Y estoy muy fortalecido, muy animado por el hecho de que no solo todas las iglesias en California se están reuniendo virtualmente para participar de esta conferencia, sino que en realidad lo que sea que abarquemos este fin de semana también será recibido, visto por todas las iglesias a través de la nación con el pasar del tiempo. Y alabo al Señor que nos ha concedido esta oportunidad durante este fin de semana del trabajo. Habrá 4 mensajes, uno en esta noche, uno mañana por la mañana, el día sábado, uno mañana por la tarde y el último mensaje será el día del Señor. Y debido a la naturaleza de esta conferencia, no solo tendremos mensajes, sino que de hecho tendremos mensajes más cortos en cada sesión y habrá de 20 a 25 minutos de una grabación preparada en la cual los hermanos presentarán las diferentes ciudades que tenemos de objetivo para una migración. Son 10 ciudades que son ciudades para el mover de GTCA, que es evangelizar, verdadizar e iglesiar a los Estados Unidos. Pero por supuesto la carga es que todo el país, con todos los santos, todas las iglesias, todos los hermanos que llevan la delantera y todos los colaboradores se unan como uno, como el ejército actual del Señor en su recobro, a fin de dar un paso grande, importante en estos días para el avance de su testimonio. Tendremos estos 4 mensajes y en esta noche abarcaremos el mensaje 1. Y aquí el título es Ver la importancia de los Estados Unidos y la necesidad de propagar todas las verdades divinas
como evangelio completo para la edificación del cuerpo, como preparación de la novia. Y aquí al inicio me gustaría mencionar de que aunque tenemos estos bosquejos maravillosos y les encargo a todos que entren en los bosquejos después de las reuniones y si el Señor lo desea, me gustaría ver que los puntos de estos bosquejos se usen durante las próximas 4 semanas del mes de septiembre como nuestras cargas de oraciones diarias. O sea, la primera semana después de esta conferencia, todos nosotros. Y de hecho, me gustaría dejarles saber que ahora mismo hay más de 9,000 hermanos y hermanas que se han inscrito en beseeching.org. Y espero que casi todos, si no todos, estén orando a diario con la ayuda de esa página web, de ese sitio web, intercediendo, haciendo peticiones al Señor con respecto a su obra aquí en los Estados Unidos. Y que usemos la oración como una manera de digerir estos mensajes. Y no solo para digerir estos mensajes, sino para entrar en el corazón del Señor, para interceder y orar en unidad con Él, que ora e intercede en el trono. Me gustaría tener comunión con ustedes con la ayuda de este bosquejo. Y al igual que a diferencia de las otras conferencias y fiestas, que la carga es abarcar el bosquejo de manera detallada, en esta conferencia queremos usar el bosquejo para liberar una carga actual, una carga urgente con todos los santos. Número romano 1. Dios ha dispuesto la situación mundial a fin de llevar a cabo su propósito. Cuando comprendemos esto, la historia es muy significativa para nosotros. Todos necesitamos ver claramente que nuestro Dios tiene un propósito que Él quiere llevar a cabo y que a fin de llevar a cabo ese propósito, Él en realidad ha dispuesto toda la situación mundial. Esta ha sido lo que ha pasado desde el inicio hasta ahora. Él ha dispuesto cuidadosamente toda la situación mundial. Y lo que leemos o estudiamos hoy en día como historia humana, de verdad, en realidad fue planificado, permitido, dispuesto por Dios. ¿Con qué propósito? Para facilitar su mover en la tierra. Dios en Cristo en realidad administra todo el linaje humano, toda la situación mundial. Él permite que imperios se levanten y también derriba imperios. Él levanta reyes y él echa abajo a los emperadores. Todo según su soberanía. Y todas estas naciones, imperios, países, uno tras otro, todo ello a fin de llevar a cabo su propósito, su voluntad en esta era y en las diferentes eras en el linaje humano. Aquí hace referencia a Hechos capítulo 17, donde Pablo está en Atenas, hablándole a las personas el evangelio. Y él dijo que de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado. O sea que nada es accidente. Prefijado el orden de los tiempos y los linderos de su habitación. De modo que hoy en día incluso las fronteras, los linderos de los países y las naciones, todo eso ha sido condicionado según lo que Dios ha dispuesto y ordenado. Todo ello es para que los hombres busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle.
todo esto es a fin de cumplir el propósito de Dios para que el hombre encuentre a Dios, conozca a Dios, crea en Dios para el cumplimiento de su propósito. Desde el inicio del gobierno humano, en Génesis, ahí se ve a Nimrod en Babel. Y en Daniel se ve esa gran imagen humana con su cabeza, los hombros, el pecho, hasta las piernas y los dedos. Y no tenemos tiempo para entrar en ello, pero si lo estudian en Daniel capítulo 2, verán una visión maravillosa de toda la historia humana, del gobierno humano según lo que Dios ha dispuesto, comenzando desde el imperio babilonio, después el imperio medo-persia, después el imperio greco-romano, finalmente el imperio romano. Todo se presenta con esta imagen asombrosa y grande. Pero como también sabemos, estudiamos la profecía en la palabra de Dios, que al final habrá un imperio romano revivido. Pensaríamos que hace tiempo se acabó el imperio romano, pero habrá un imperio romano revivido con su último César. Ese último César en realidad será el anticristo, el que luchará directamente con Cristo, y ese imperio será aplastado. Y todos los imperios humanos, todos los imperios serán destrozados, acabados, y en ese momento el Señor regresará a establecer su propio reino. Y según la historia, todo esto se relaciona con los elegidos de Dios, con el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios usó Babilonia para llevar a Israel al cautiverio, y luego levantó el imperio de Persia para llevarlos de vuelta a Jerusalén, para que reedificaran la ciudad y el templo, anticipando la primera venida de Cristo, y con el imperio griego entre medio también. Y finalmente el imperio romano fue usado por el Señor, incluso durante la vida del Señor, y por supuesto durante los apóstoles, para el avance del evangelio. Y lo sabemos. Y a lo largo de esta era neotestamentaria, la era de la iglesia, las naciones como Alemania fueron levantadas para la reforma. Naciones como Gran Bretaña levantada para la propagación amplia del evangelio, casi hasta los fines de la tierra, y también para propagar la verdad en su palabra. Pero hermanos y hermanas, nuestra carga es que seamos recordados y refrescados con esta perspectiva particular. Perspectiva que nuestro querido hermano Lee, nuestro colaborador mayor, anciano, nos compartió muchas veces, especialmente al inicio de la década de los 80, en este libro titulado La situación mundial y el mover del Señor. Y ahí se presenta maravillosamente esta historia que yo mencioné en breve, que nos lleva hasta este punto de que en estos días, en estos tiempos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que otro país que el Señor preparó, dispuso para su uso, se levantó y llegó a ser prominente y fuerte, y es el país de los Estados Unidos. Y si estudian la historia, lo sabrán, que este país hoy en día, sin importar los cambios y el entorno y el orden geopolítico, sin importar todo lo que está sucediendo, incluso lo que sucede hoy en día con la pandemia, con la economía, con tantas cosas diferentes, cosas difíciles y que retan, que los Estados Unidos se está enfrentando. Este país sigue siendo
el país más fuerte, el país líder sobre la tierra, económicamente, en cuanto a su militarmente, científicamente, tecnológicamente y políticamente de tantas maneras. Y aunque no tenemos tiempo para abarcarlo, creo que es importante que lo comparta aquí al inicio. Al llegar a la carga en cuanto a la importancia de los Estados Unidos. Este es nuestro país y no hablamos este fin de semana sobre la importancia de este país porque estemos aquí siendo patriotas o porque estemos aquí orgullosos de este país o porque tengamos un sentido de superioridad relacionado con los Estados Unidos. No, hermanos y hermanas, no estamos en la esfera política en lo absoluto. Vemos esto desde los cielos, desde la perspectiva divina. Estamos aquí viendo las cosas espirituales que se relacionan con el propósito, la economía de Dios para que se cumpla hoy. Y Dios sigue usando este país con ese propósito. En Daniel dice que los cielos gobiernan. Alabado sea el Señor, los cielos gobiernan. Los cielos gobiernan. Y Dios gobierna, no depende de usted, no depende del hombre, no depende de lo que el hombre disponga, sino que Dios está detrás de la escena, Dios opera, Dios administra todo y sigue usando este país para la propagación de su recobro y aún para la edificación del cuerpo y la preparación de la novia. Cierto, el mover del Señor es mundial, las iglesias del Señor están en tantos países, los santos y los creyentes del Señor están en todo lugar y estamos para eso. Estamos en pro del mover del Señor por toda la tierra, pero hermanos y hermanas, estamos aquí. El Señor nos ha puesto aquí por una razón y esa razón es que estamos aquí con una comisión. Estamos aquí con una carga particular de propagar, de extender el evangelio alto y completo en este país, de propagar las verdades divinas, básicas y profundas halladas en la palabra de Dios. Y debemos tomar este país. Este país todavía no ha sido completamente tomado. Han pasado más de 50 años desde que el Señor guió a nuestro hermano Lee desde el oriente, desde Taiwán a este país para comenzar su obra en el occidente. Y sabemos que incluso al estudiar la historia del mover del Señor en este país, el Señor lo hizo en la década de los 60 y los 70 mediante su mover en Los Ángeles y el ministerio y por la obra del Espíritu, que ahí hubo un avivamiento. Y a partir de ese avivamiento hubo cierta clase de explosión espiritual y se propagó el evangelio y la verdad y el testimonio del Señor, las iglesias locales por toda esta tierra. No solo eso, sino que se extendió por todo el hemisferio occidental, por África, Europa, pero después de 50 años, nuestra carga en estos días, hay una carga renovada y fresca en nosotros de que todavía hay tantos lugares, estados, ciudades, universidades, comunidades y una gran población de los estadounidenses que no han oído este evangelio elevado, que no han entrado en contacto con estas riquezas divinas y maravillosas. Hoy tenemos una carga tan fuerte, nosotros los hermanos, de hablar esta carga a los santos en las iglesias para que todos nos podamos levantar en estos días como un ejército para cumplir y llenar la necesidad del Señor hoy en día. De que podamos levantarnos como un ejército neumático para orar e interceder por este país y también tomar la carga para
para extender, propagar la palabra, el evangelio y la verdad y propagar el testimonio del Señor, la vida de iglesia por esta tierra. Oro que el Señor use este fin de semana para hacer esto. En el número romano 2 dice, hoy en día Dios ha preparado a los Estados Unidos, no solamente para la predicación del evangelio, ni solo para la enseñanza de las verdades. Cierto, estas son nuestra comisión, ni solo para tener reuniones bíblicas, que aún también es importante cómo nos reunimos y cómo servimos según la manera revelada en las Escrituras, pero aún de manera más intrínseca, Dios ha preparado a este país para que la novia sea preparada. Y por supuesto, esto se relaciona con el regreso del Señor. Letra A. Lo que Dios desea es que nosotros vivamos a Cristo, que tengamos a Cristo como nuestro vivir, que tengamos a Cristo como nuestra realidad, el verdadero contenido de la vida de iglesia, lo cual hace que cada iglesia local sea un candelero de oro. La vida del cuerpo alcanzará la realidad presentada en Romanos 12 y esto espontáneamente preparará a la novia para que Cristo regrese. ¿Cuál es el deseo de Dios para hoy en día? El deseo de Dios, hermanos y hermanas, es que vivamos a Cristo, que tengamos a Cristo como nuestro vivir, como nuestra realidad. O dicho de otra manera, es que todos vivamos la vida del Dios hombre. ¿Quién es este Dios hombre? Este Dios hombre es sencillamente este Cristo. Llevar la vida del Dios hombre es simplemente vivir a Cristo, que Cristo sea nuestro vivir. Simplemente significa tener el vivir del Dios hombre. Y cuando todos vivimos de esta manera en las iglesias locales, entonces tendremos la realidad de la iglesia, tendremos la realidad del cuerpo de Cristo. Y eso hará que cada iglesia local que se compone de que se componga, que esté compuesta de santos que viven de esta manera, constituidos de esta realidad para que sean candeleros de oro. Los candeleros de oro simplemente es una expresión del Dios triuno, con su naturaleza de oro, con la forma del Hijo y las lámparas brillantes del Espíritu. Esta es nuestra oración, hermanos y hermanas. Ya sea una iglesia local pequeña o una iglesia local grande, cada iglesia local debe ser la expresión del Dios triuno procesado y consumado. Y este Dios que es expresado en nuestro vivir. Grande es el misterio de la piedad. Esa piedad es sencillamente la iglesia de Dios y la casa del Dios viviente. Oh, hermanos y hermanas, que sea así. Y esto, colectivamente, esto será la preparación de la novia, porque en esta vida de iglesia habrá un entorno que produzca los vencedores, que produzca la Sion en Jerusalén, que es necesaria para que el Señor regrese. Esta es la comisión del recobro del Señor hoy en día, hermanos y hermanas. Ve, la situación mundial bajo el liderazgo de los Estados Unidos tiene que ver totalmente con este propósito. Hoy en día la mano de Dios permanece con esta tierra. La protección de Dios permanece con este país de los Estados Unidos. La bendición del Señor está aquí, no por causa del país en sí, sino para que este país sea preservado y usado para su propósito. Este país, siendo el país líder en la tierra, es para este propósito. 3. Estados Unidos fue levantado para el perfeccionamiento del nuevo hombre. Letra A. Hoy los Estados Unidos se encuentran en el centro geográfico, la encrucijada de toda la tierra. Es como un águila gigante. Este país es el país de esta gran águila, como un águila
con los dos grandes océanos, el Pacífico y a un Atlántico, que son como las dos, como sus dos alas. Y en el centro está este país. Estos Estados Unidos fue levantado como centro de la tierra habitada con el propósito de que sea producido el nuevo hombre. En estos últimos años ha habido una carga muy fuerte en el ministerio con respecto a un solo y nuevo hombre, para que Dios pueda obtener la realidad de un nuevo hombre en la tierra, en el cual Dios es el todo y en todos, donde no habrá razas, culturas, no habrá clases sociales, no habrá trasfondos religiosos, sino que todo eso sería anulado en la cruz por Cristo, donde Él creó en sí mismo el nuevo hombre. Y este nuevo hombre debe ser perfeccionado, debe manifestarse en la tierra en realidad y en la práctica. Y este país, por ser un país de inmigrantes, con toda clase de personas aquí, es un lugar donde un testimonio del nuevo hombre puede existir y puede ser levantado. Dios ha hecho todo para reunir a todos los pueblos, especialmente en los Estados Unidos. Todo tiene por finalidad el nuevo hombre. Número 4, Romano. El Señor ha escogido a los Estados Unidos a fin de que sea la base para la propagación de su recobro. El Señor ya lo ha hecho, pero su obra no se ha completado. Hoy en día debe haber un testimonio fuerte recobrado en este país para que esta base aún así pueda seguir siendo útil, ejerciendo una función para propagar el recobro del Señor a otros continentes y a otros lugares. Necesitamos comprender que el mover del Señor hoy es el recobro. Él usará esta última situación mundial, es decir, la supremacía de los Estados Unidos para propagar el recobro. Hermanos y hermanas, estamos en este país de una manera bastante bendecida, pero debemos recordar que no solo estamos aquí para disfrutar la abundancia de este país, la libertad de esta tierra. Estamos aquí, debemos recordar que estamos aquí para propagar el recobro del Señor, aquí y por todo el planeta Tierra. Los Estados Unidos tiene esta meta. Ve, para la propagación de su recobro y para las etapas finales de su recobro, la edificación del cuerpo de Cristo, como preparación de la novia, el Señor ha preservado, el Señor ha preparado, preservado y bendecido soberanamente a los Estados Unidos. Vuelvo a decir que hablamos de esta manera no porque seamos patriotas que ondean una bandera, sino que estamos aquí en la esfera divina y mística, ocupándonos del propósito del Señor, interesados en que se lleve a cabo su mover. Estamos aquí con la carga, anticipando el regreso del Señor. Y hablamos de este país, de la importancia de este país desde esa perspectiva. Letra C. Dios usará a los Estados Unidos para propagar su recobro a fin de que el Señor pueda regresar. Esto significa que al ser bendecidos viviendo en este país día a día, en nuestras vidas y en la vida de iglesia, debemos recordar que estamos aquí para su recobro, para su mover y para su testimonio, para que Él pueda regresar. 5. La propagación de las verdades del recobro del Señor será una preparación para el regreso del Señor. Para el regreso del Señor, hermanos y hermanas. Letra A. Inmediatamente después de la ascensión de Cristo,
Estas cuatro cosas, el evangelio, la guerra, el hambre y la muerte, empezaron a correr como jinetes en 4 caballos. Y creo que abarcamos esto en la conferencia de fin de semana del día de conmemoración, basándonos en Apocalipsis capítulo 6. Y estos 4 caballos continuarán corriendo hasta que Cristo regrese. Y ellos hoy en día siguen corriendo. El evangelio va a galope. La guerra corre. El hambre se sigue extendiendo. Miren la situación en algunos de los países sobre la faz de la tierra, en ciertos continentes. Y la muerte, esta muerte, tal vez sea por causa de pandemias, de virus, por muchas clases de cosas, hermanos y hermanas, siguiendo el principio de una plaga. Todo esto son los caballos que han corrido, que continúan corriendo desde que Cristo ascendió a los cielos. Hoy en día, en que nosotros participamos, no en la guerra, no en el hambre, no en la muerte, sino que participamos con el jinete que va cabalgando sobre el caballo blanco, que es el evangelio. Ese jinete es la personificación del evangelio. El evangelio no es solo un mensaje, no solo es las buenas nuevas. El evangelio es una persona y esa persona va cabalgando sobre ese caballo con un arco, pero cuya flecha ya se disparó. O sea que va corriendo en victoria, predicando el evangelio de paz. Nosotros no predicamos un evangelio parcial, sino el evangelio completo que lo abarca todo, desde Mateo hasta Apocalipsis. Esto es el evangelio de la economía eterna de Dios. Consiste en que Él se imparte en Cristo como espíritu dentro de sus escogidos, mediante su redención jurídica y por su salvación orgánica con miras a la edificación del cuerpo en las iglesias locales, a fin de llevar la nueva Jerusalén a su consumación como su novia, su esposa, para su expresión eterna. Esta oración larga es el evangelio. Esta es la fe en la cual creemos. Este es el contenido de la palabra en el Nuevo Testamento. Este es el evangelio completo que predicamos. La economía de Dios es el evangelio. Que Dios se imparta a sí mismo es el evangelio. Cristo es el evangelio. El Espíritu es el evangelio. La redención es el evangelio. La salvación orgánica es el evangelio. La edificación del cuerpo es el evangelio. Las iglesias locales son el evangelio. La Nueva Jerusalén es el evangelio máximo. E incluso la novia, la esposa de Cristo, es el evangelio. Todo esto es el evangelio que debemos predicar hoy en día a los hombres. Letra C. El propósito único que Dios tiene en esta era consiste en que el evangelio sea predicado, a fin de que la iglesia como cuerpo de Cristo sea edificada para llevar la nueva Jerusalén a su consumación. No tengo tiempo para entrar en esto, pero santos, todos debemos conocer estas cosas, estar constituidos de ellas y hablarlas y enseñarlas. Hay tantos pecadores e incluso buscadores cristianos que buscan esta realidad, que buscan estas verdades, que buscan estas buenas nuevas. Realmente el evangelio incluye todas las verdades divinas. El Señor nos dé la carga de aprender las verdades divinas del evangelio y de propagarlas por todas partes para su recobro. Sí, los Estados Unidos es un país cristiano, pero es muy ignorante, está muy carente de las verdades divinas. Incluso muchos cristianos queridos lo que conocen es algo superficial, externo. Necesita que sus ojos sean abiertos en estos tiempos de tantas tinieblas, para que vean la verdad, la luz, para que vean las cosas profundas de Dios en su palabra. El recobro del Señor se le ha encomendado la gran tarea de propagar las verdades del Señor, especialmente la visión central del ministerio completador de Pablo y el ministerio remendador de Juan.
Es menester que aquellos que son fieles, de corazón puro, quienes no tienen ninguna intención de vivir para sí mismos, sino para Él, salgan a propagar estas verdades. Santos, espero que mientras leemos esto, que dentro de nosotros seamos despertados, que haya una carga en nosotros. Señor, Señor, hazme uno fiel y de corazón puro. Pon en mí una intención singular, sencilla de vivir para ti y no para mí mismo. Señor, quiero ser uno que sale y cumple tu comisión al final de esta era, de propagar estas verdades, de propagar esta realidad a todas las personas. El Salvador Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno, conozcan plenamente la verdad, que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Santos, hemos sido tan bendecidos con todas estas verdades que el Señor nos ha dado, pero que le pertenecen a todos los cristianos. El hermano Lee dijo que su carga era que todas estas riquezas fueran de alimento a todos los hijos de Dios, todos los hambrientos y sedientos. En los Estados Unidos tenemos una comisión. Hay muchos lugares, muchas comunidades en donde esta palabra no ha sido adecuadamente propagada, la verdad no ha sido adecuadamente extendida. ¿Seremos aquellos? Le damos gracias al Señor por la vida de iglesia en la cual estamos. Pero santos, que muchos de nosotros tomemos la carga de no solo disfrutar lo que se nos ha dado, sino de levantarnos y salir a propagar estas riquezas a tantos en este país. Número 6, debemos ver la urgente necesidad de ganar personas de entre la población local, que es otra necesidad en este país. Debemos estar desesperados delante del Señor por obtener un aumento entre la población local. Si no ganamos personas locales, no habrá ninguna posibilidad de tener el testimonio del Señor en el futuro. Hay una gran parte de este país que son los caucásicos americanos. También hay muchos afroamericanos. También hay muchos hispanoamericanos. Este país ciertamente es el país de inmigrantes. Necesitamos ganar a las personas de entre la población local en todos los lugares diferentes en esta tierra. Número 7. Tengo la confianza de que se establecerán iglesias locales en las principales ciudades de los 50 estados. Estas iglesias genuinas conducirán al pueblo de Dios de nuevo a su economía. Hoy en día, el número de iglesias en este país no ha aumentado tanto en esta pasada década. Ha habido algún aumento, pero no como debería haberlo. Todavía hay estados donde no hay una iglesia. Hermanos y hermanas, necesitamos más iglesias. Iglesias auténticas, genuinas, locales, llenas de santos vitales con una vida de iglesia rica y atractiva, que estén ahí para dirigir al pueblo de Dios de vuelta a su economía. Primero debemos edificar un testimonio sólido de la iglesia local en un centro metropolitano, una ciudad grande. Luego debemos propagar la vida de iglesia a las ciudades estratégicas de todo el país, ciudades que están en segundo o tercer lugar con grandes poblaciones. Siento que necesitamos levantar un sólido testimonio del recobro del Señor en las regiones del sureste y centro-sur de los Estados Unidos que componen el cinturón bíblico. Creo que el cinturón bíblico puede ser la región más crucial en los Estados Unidos. El hermano Lee habló de esto a principio de la década de los 80. Y hoy en día, hermanos y hermanas, les podemos decir que tenemos una carga particular por el corazón, por el centro de los Estados Unidos, donde ahí hay una gran población, pero el número de santos y de iglesias
parece que no corresponde con la composición demográfica y el número de ciudades y pueblos que hay ahí. El Señor tiene que hacer algo. Tenemos una carga particular por esto, que incluye el cinturón bíblico, que incluye los países del centro oeste. Número 8, Romano, como alguien que vivió en la economía divina en medio del caos satánico. Hermanos y hermanas, ahora llego a la situación, al momento actual, en estos días de pandemia, en estos días de disturbios sociales, en estos días de gran división en este país, en estos días de caos. Hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? Especialmente en esta nación. En medio de este caos causado por Satanás y los espíritus malignos, nosotros los que vivimos en la economía divina de Dios, ¿qué debemos hacer? Noé edificó un altar y ofreció holocaustos que tipifican a Cristo, a Dios, para agradar después del diluvio, después que bajaron las aguas de juicio. Él edificó un altar y ofreció holocaustos que tipifican a Cristo, a Dios, para agradarle, de modo de que la tierra con sus sistemas naturales pudiesen ser conservados, para que el hombre pudiera vivir, para que el hombre pudiera cumplir el propósito de Dios al crearlo. Letra A. Hoy nosotros también deberíamos edificar un altar y orar. Hago un llamado a todos los queridos santos en este país y en las iglesias a que edifiquen un altar. Necesitamos ser aquellos que llevan la vida del altar y de la tienda. Hablaremos de la tienda en el último mensaje, en el cuarto mensaje. En este mensaje quiero hablar principalmente en cuanto al altar. Llevar una vida del altar, que es una vida de consagración, una vida en la que se vive para Dios y para nada más. Por este altar también es un lugar donde se ofrece Cristo. ¿Cómo ofrecemos a este Cristo que experimentamos? Ofrecemos a Cristo en nuestra oración. Deberíamos venir a la cruz, que es este altar, y ofrecer Cristo a Dios mediante nuestra oración a Él, con toda clase de oración, al invocarlo, al hacer peticiones, al hacer súplicas, al interceder y también al darle gracias, al alabarlo. Todo esto que hacemos en el altar, lo hacemos ofreciendo a Cristo, y al ofrecer nuestras oraciones a Dios de esta manera, de una manera adecuada, apropiada, se añade el incienso, Cristo, se añade esta oración que asciende a Dios y será oída por Dios, contestada por Dios, y algo sucederá. Algo sucederá en esta tierra para avanzar la economía de Dios. Hermanos y hermanas, que hoy en día que vivamos esta vida del altar y edifiquemos la vida de oración, edifiquemos el ministerio de oración en todas las iglesias locales. Y eso es lo que menciona el hermano, nuestro hermano, al abarcar este caso en Noé. Dijo que deberíamos orar: oh Dios, perdona nuestro país, la inmoralidad y el caos son ofensas para ti, el Dios justo. ¿No es este el caso? Sí, es una nación bendecida, pero también es una nación llena de rebelión. También es una nación llena de orgullo humano. Es una nación llena de idolatría. Hermanos y hermanas, debemos orar a Dios que Él perdone nuestro país. El Dios justo, te pedimos que recuerdes la cruz en la que murió tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Es necesario que oremos por este país, que el Señor continúe preservándolo, que el Señor subyugue la obra del enemigo de tinieblas y de rebelión, que el Señor venga y alcance a los que ha designado, a los que ha predestinado, a los
pecadores y a los buscadores para que los reúna para sí, para su testimonio. Debemos orar de esta manera. Venir a la cruz y ofrecer Cristo a Dios es la economía divina. Si hacemos esto, podremos ayudar a salvar el país en el que vivimos. Esta es la palabra, que el Señor pueda preservar este país por algún periodo de tiempo, a fin de que su recobro pueda avanzar, su cuerpo pueda ser edificado y su novia pueda ser preparada. Finalmente, en el número romano 9 es una cita y simplemente les leo esta cita con mucha carga, con mucho sentimiento, y que esto sea un llamado a todos nosotros, hermanos y hermanas. El tiempo es corto. Miren la situación. El final ya está cerca. La situación mundial, la situación de Israel, la situación en el Medio Oriente, la situación aquí, la situación por toda la tierra. Si ustedes conocen la historia mundial y la manera en que se desarrollan los hechos en la historia, se darán cuenta de que no es probable que Dios prepare otro país como potencia mundial a fin de dar otro paso. No lo decimos de manera ligera. Conlleva mucho levantar un país. Cierto, este es un país joven al compararlos con otros países, pero aún levantar un país que él pueda usar para avanzar su propósito conlleva mucho tiempo, mucho que él tendría que disponer. Creo que Estados Unidos es la última potencia mundial que Dios usará para llevar a cabo su mover final. Este cuarto paso, su mover final, llevará a cabo su intención eterna de obtener un grupo de buscadores suyos, personas que lo aman, las cuales vivan a Cristo y sean el candelero en su localidad, a fin de que Él pueda preparar su novia. Queridos santos, aquí termino con este bosquejo. Simplemente quiero recalcar y enfatizar este punto de que esta carga está muy profunda, lo profundo de nosotros, los hermanos, los colaboradores. Y esta conferencia este fin de semana es para sonar cierta trompeta. No estamos aquí solo interesados en alguna campaña o una clase de movimiento o ni siquiera una obra. Hermanos y hermanas, la carga es por causa de los tiempos en los cuales vivimos, de que todos podamos levantarnos por la misericordia del Señor, levantarnos en nuestro sueño, levantarnos para tomar la oportunidad y de redimir el tiempo a fin de ocuparnos de su necesidad y de su carga en estos días. Por tanto, hay un llamado. Ciertamente, en estos años, mientras hemos abarcado estos libros del Antiguo Testamento, hemos visto que Dios necesita un ejército sacerdotal que combata contra los enemigos de Dios y de Israel en el Antiguo Testamento y aún más para que echen fuera esos enemigos y que tomen la buena tierra como la herencia que Dios ha prometido. Hermanos y hermanas, este ejército debe estar en marcha y estos son los días en los cuales ese ejército tiene que levantarse en las iglesias locales. Oramos, sinceramente oramos que el Señor lo haga entre nosotros. Y termino con esta palabra nuevamente, tal como dice en 1 de Timoteo capítulo 2, en cuanto a la vida de iglesia. Primeramente,
Primero que nada, que la oración, que se ofrezcan oraciones. Lo primero es orar. De hecho, el apóstol dice, lo primero es orar por los que ocupan lugares de poder, por las naciones, para que Cristo, para que Dios pueda usar las naciones para su propósito y para que podamos continuar llevando una vida tranquila y en la piedad. Y esa es la vida de iglesia. La vida de iglesia necesita avanzar para que Dios la pueda usar para preparar su novia, edificar su cuerpo. Y finalmente, como cité ese versículo anteriormente, Dios, el Salvador, Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La oración debe ser la oración por la salvación de los hombres, más hombres, y para que los hombres completamente vengan a conocer completamente la verdad, que es las riquezas de su palabra en este ministerio que se nos ha dado. Queridos hermanos, les hago un llamado a que respondan orando, que oren todos los días, que usen beseeching.org, que oren, que se unan a todos los santos para orar incesantemente, para buscar al Señor, para que Él con nuestras oraciones pueda avanzar. El Señor esté con nosotros, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos anime a todos a que nos levantemos en estos días con este fin y con esta meta. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, que en medio del caos satánico, Noé pudo levantar el arca, pudo llevar una vida del altar y de la tienda. Él pudo ofrecer holocaustos, y de igual manera que también seamos nosotros aquellos que llevemos una vida del altar y de la tienda, particularmente orando, que nuestra respuesta sea orando. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Oramos que las verdades divinas, el evangelio completo de la economía de Dios sea propagado por todo este país a fin de que el Señor pueda obtener la realidad del cuerpo de Cristo, que es la preparación de la novia, a fin de que venga nuestro amado Señor, que verdaderamente podamos cultivar y desarrollar un ministerio de oración para cooperar con el Señor. Muy bien, ahora vamos a un video de GTCA que ha sido preparado específicamente para este tiempo. Vamos a ver 4 ciudades en particular del medio oeste de Estados Unidos, del Midwest. Y GTCA, estas siglas en inglés significan evangelizar, verdadizar e iglesificar los Estados Unidos. Esto no es una organización, no es un movimiento, sino que es el mover del Señor presente, actual, lo que el Señor está llevando a cabo ahora en medio nuestro. Así que, muy bien, los hermanos están listos, así que veamos ahora este video de GTCA.
meaning of the universe. Yes, I'm a man, I'm the meaning of the universe. God made me so, I am so loved. I'm the center and the meaning of the universe. Christ lives in me, He's the meaning of my human life. Christ lives in me, He's the meaning of the human life. Yes, He's in me, my all to thee. He's the meaning and reality of my human life. The church is Christ, His expression on the earth today. The church is Christ, His expression on the earth today. The corporate man fulfills God's plan. As the man may have dominion over all the earth. The local church, it's the new and real family life. The local church, it's the new and real family life. We have the way to live today. Eating, drinking, Christ we're building as the local church. What shall we do? We shall go and tell the world of this. What shall we do? We should go and tell the world of this. Disciple all, this is our call. Let us go and spread the news abroad to every land. Hallelujah, we're in. Como madre primeriza, ha sido tan disfrutable entrar en la comunión y el cuidado de los niños con otras familias, especialmente en tiempos grandes y más pequeños de oración y comunión para nuestros hijos. No solo he tenido nuevas experiencias en esta etapa, sino que siento que nuestra hija está bendecida de recibir tanto cuidado de los santos. Cosas como las reuniones con los niños, el tiempo con los estudiantes en el campus que cuidan a nuestra hija como nosotros los cuidamos a ellos y tener santos en casa regularmente, todo le brindan a mi familia la manera de entrar en una vida de iglesia familiar. En Cincinnati hay un grupo de santos con carga que coordinan para orar con los padres de los jóvenes para proveerles un cuidado de pastoreo. Actualmente hay 6 jóvenes entre los 12 y 15 años. 4 se han criado en la iglesia y 2 son amigos que fueron salvos y ahora se reúnen con los santos. Cada semana se pueden reunir con los jóvenes, que es nuestro enfoque para desarrollar relaciones personales y pastoreo con ellos. Tenemos reuniones de jóvenes semanales y tiempos con ellos el día del Señor en la mañana. Por causa de este tiempo, disfrutan estar juntos y esto los ha ayudado a desarrollar relaciones unos con otros y buscan juntarse fuera de estos tiempos. Contacté a los santos por el club de Christians on Campus en la Universidad de Cincinnati. Una familia de la iglesia me dio cena un día cada semana por un año completo. Al ellos alcanzarme y ministrar Cristo a mí, pude entrar en la vida de iglesia gloriosa este verano pasado. ¡Aleluya! Creo que hemos visto y experimentado las nuevas misericordias del Señor y sus misericordias que nunca fallan. Es tan maravilloso ver a los santos disfrutar al Señor, ejercer su función en la iglesia, predicar el Evangelio, cuidar nuevos creyentes y crecer en el Señor, siendo edificados en el Señor. Doy gracias y alabo al Señor por la iglesia en Cincinnati y es mi oración que el Señor siga bendiciendo su recobro. Visítenos aquí en la iglesia en Cincinnati. Estaremos contentos mostrándoles lo que hay alrededor y pasando tiempo con ustedes. Alabado sea el Señor. Santos, saludos desde Cincinnati, Ohio. En los últimos 5 o 10 años, el Señor soberanamente ha juntado tantos santos de fuera del Medio Oeste y dentro del Medio Oeste y los ha reunido en Cincinnati. Actualmente hay 50 adultos que se reúnen y 25% de ellos fueron ganados localmente en la comunidad y el recinto. Tenemos una buena mezcla de infantes, niños de primaria, de junior high, de high school, de universidad y todas las edades que se han juntado y están avanzando en Cristo en las iglesias en Cincinnati. Alabado sea el Señor. Acá, el nuevo equipo para servir en el recinto se ha mudado ahora a una casa de hermanos y una casa para hermanas en el recinto. Tenemos 6 santos que sirven de tiempo completo, que vivirán aquí junto con estudiantes universitarios que han sido ganados del recinto de la Universidad de Cincinnati. Que el Señor bendiga ricamente a todos estos que están yendo adelante para combatir por el Señor. Alabado sea el Señor.
Bienvenidos a la iglesia en Lexington, Kentucky. Nuestra primera reunión de la Mesa del Señor fue en abril del 2010. Fundada en 1775, Lexington se conoce como la capital de los caballos de pura sangre en todo el mundo. Desde el 2000, Lexington ha crecido de 261.357 personas a 323.780 personas, un aumento de 23.8% en 20 años. La iglesia en Lexington tiene un grupo diverso de santos. Nos reunimos el día del Señor para la reunión de la Mesa del Señor y para frutizar. Nos reunimos los miércoles en la noche para la reunión de oración. Y actualmente la iglesia tiene 2 o 3 reuniones de hogar los viernes en la noche donde los santos se congregan para comer, cantar, tener comunión y leer el ministerio. Aunque la pandemia continúa, también nuestra vida de iglesia. Laboramos en Cristo para poner en práctica la manera ordenada por Dios. Nos reunimos para orar y también visitamos de casa en casa. El Señor ha bendecido la iglesia en Lexington con muchas familias con niños de todas las edades, desde 1 año a estudiantes de último año de high school. La iglesia tiene reuniones de jóvenes los sábados en la noche y los días del Señor en la mañana, y hay tiempos de cantar, memorizar y divertirse. Hay varias iglesias a 6 horas de distancia de Lexington. La más cerca es Cincinnati y Louisville, que están a 1 hora de distancia cada una. Lexington se encuentra en una ubicación geográfica central y tiene muchas oportunidades para compenetrarse. Creemos que compenetrarse con las iglesias cercanas es un aspecto muy crucial de la vitalidad espiritual de las iglesias. Por ejemplo, nos compenetramos 2 veces al año con las iglesias en Tennessee en conferencias y también con otras iglesias cercanas en Cleveland, Chicago, Atlanta, Columbus y Fairborn. Nuestra labor en la Universidad de Kentucky es una obra muy importante de la iglesia. El Señor ha bendecido la iglesia con 4 profesores que trabajan en el campus de la University of Kentucky. Y tenemos una labor de 5 dobleces de santos, estudiantes y los que sirven de tiempo completo. Estamos buscando al Señor actualmente para comprar un terreno al lado del campus. Estamos rogándole al Señor de la mies que lance obreros a la Universidad de Kentucky, enviando santos a Lexington. La Universidad de Kentucky es una universidad de investigación pública en Lexington, Kentucky, que se fundó en el 1865. La Universidad de Kentucky es la universidad más grande de terreno cedido en el estado, con 32,000 estudiantes. Es número 60 en cuanto a las universidades públicas del país y 132 en cuanto a las universidades nacionales. La Universidad de Kentucky también es una universidad de investigación doctoral que genera más de $400 millones en cuanto a fondos, y es 28 en todas las universidades públicas en cuanto a investigaciones auspiciadas. La iglesia de Lexington tiene 4 acres de terreno y estamos buscando al Señor en cuanto a edificar un salón de reunión. Actualmente las reuniones son en los hogares y en el campus. En cuanto al empleo, hay muchos institutos médicos de negocios para buscar empleo. Y el más grande es la Universidad de Kentucky, que tiene 12,000 empleados. Por último, decimos amén a la comunión que los hermanos brindaron en la conferencia del día de conmemoración de 2018, donde ministraron que la iglesia como nuevo hombre debe participar de la guerra espiritual para derrotar al enemigo, cumplir el propósito de Dios y traer el reino. Actualmente la iglesia en Lexington, así como las otras ciudades de GTCA, es el terreno de batalla para que los santos y el Señor combatan contra las fuerzas satánicas a fin de ganar más de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia local en Lexington está orando para que el Dios soberano envíe sus vasos escogidos a Lexington para unirse a nuestra labor, tanto para combatir la batalla como para edificar la habitación del Señor en la tierra para su regreso, según Nehemías 4:17. Por favor, veas el PDF para ver más información acerca de la ciudad de Lexington. Queridos santos, la iglesia en Lexington comenzó a comienzos de los 2000 con unos cuantos santos fieles que laboraban. Cuando la iglesia comenzó a crecer y obtener fruto en el recinto, los santos, en comunión con los colaboradores, sintieron que era el tiempo de tomar el terreno en el 2010. Desde entonces, la iglesia ha crecido a 30 adultos, 15 niños y 7 estudiantes universitarios. Hemos visto fruto en el recinto principalmente con estudiantes graduados.
Y mientras seguimos disfrutando los grupos pequeños en la comunidad donde somos edificados en amor y disfrutamos al Señor, en especial tenemos carga por la obra del Señor en la Universidad de Kentucky. Hay actualmente 5 santos que son empleados en este campus. Y esto ha abierto el camino para que los que sirven de tiempo completo se muden a Lexington para tener un equipo de servicio fuerte. UCA tiene 32,000 estudiantes, es la población estudiantil más grande del estado. Se necesita parejas y aquellos que sirven de tiempo completo que tengan la carga por pastorear a los estudiantes en el recinto. Esperamos un día comprar un terreno cercano a la universidad para que el Señor tenga la manera libre de alcanzar a los estudiantes. Lo siguiente es una breve introducción de la ciudad de Minneapolis y el estado actual del mover del Señor en la iglesia en esta ciudad. Minneapolis está ubicada en la parte superior del medio oeste de Estados Unidos y el lado este de Minnesota, a 30 minutos de la frontera con Wisconsin. Es la ciudad más grande de 12 ciudades donde hay santos que están en el terreno de la localidad por el testimonio del Señor. El área de Minneapolis-St. Paul es la número 16 más grande de Estados Unidos y es el hogar de 3.6 millones de personas. Es el área metropolitana más grande al norte de Dallas, al oeste de Chicago. Se refiere comúnmente a ellas como las ciudades gemelas porque Minneapolis y St. Paul solamente están a 12 millas de distancia. Se considera Minneapolis como uno de los 10 mejores lugares donde vivir por calidad de vida, empleos, costo de vida y cuán deseable es. El centro de Minneapolis de día tiene mucha actividad de negocios y en la noche de artes y de entretenimiento. Los suburbios cercanos ofrecen lugares pacíficos donde se puede vivir con acceso a compras, transportes y otras utilidades. También tenemos el mejor sistema de parques en los Estados Unidos. Hay más de 16 acres de bosques en Minnesota solamente y hace de la región una meca para los que disfrutan de estar afuera. Es una ciudad muy educada, número 6 a nivel nacional en cuanto a los que se gradúan por cápita. Es hogar de la Universidad de Minnesota, la número 6 en los Estados Unidos. La economía en las ciudades gemelas es fuerte y es la número 3 en todo el país en cuanto al producto neto. Alberga 19 compañías de Fortune 500 y es la quinta concentración más alta de estas compañías en el país. El desempleo es de 2.5%, el séptimo más bajo de la nación. Y el ingreso promedio es casi 79,000 dólares al año. Las casas son muy encantadoras y antiguas en estas comunidades establecidas y el precio promedio es $242,000. Es menos que otras ciudades comparables en Estados Unidos. Este mapa muestra el área donde muchos santos que viven en el área habitan. Se extiende aproximadamente 12 millas al norte y noreste del campus. Los hogares en estos lugares están como a 15 a 20 minutos de las reuniones en la vida de iglesia. Las áreas que rodean el campus de UM es muy buena para la vida de iglesia, especialmente para los que tienen carga con los recintos. En cuanto a la educación pública, se considera número 2 en toda la nación y hay muchas escuelas muy buenas en el área de las ciudades gemelas. Tienen una política de matrícula abierta y 9% de los estudiantes asisten a escuelas que están fuera de sus vecindarios. También provee programas de educarse en casa muy flexibles. En los últimos 10 años, la iglesia ha crecido de menos de 10 santos a aproximadamente 40 adultos y 10 niños. Está compuesta principalmente de parejas y de santos solteros en sus 20 y 30 años. También hay santos mayores de edad que están sirviendo fielmente en la iglesia. De los 20 niños, casi todos tienen menos de 10 años. La iglesia sigue el ministerio de cerca y disfruta participar de las fiestas anuales. Actualmente no tenemos un salón de reunión en Minneapolis. El Día del Señor, la iglesia se reúne para tomar la mesa del Señor en un centro recreacional a menos de 1 milla del recinto. Durante las reuniones de la mesa y de profetizar, tenemos servicio con los niños dividido por 3 edades y el primer día del Señor cada mes traemos comida para comer juntos y tener comunión. Durante la semana tenemos reunión de oración,
reunión por los hogares, reuniones para los estudiantes universitarios y también los sábados nos esforzamos para juntarnos para predicar el Evangelio. Tenemos mucha carga por el recinto de U of M y recientemente se levantó un equipo de tiempo completo. Tenemos pocos estudiantes, pero buscamos al Señor para que nos dé más jóvenes de este recinto. Minneapolis es una ciudad estratégica para mover el Señor y el fortalecer el testimonio del Señor aquí será un suministro para todas las iglesias de la región. Se requiere que santos de todas las etapas de su vida se compenetren con nosotros para fortalecer el testimonio del Señor. Les invitamos a que nos visiten para compenetrarnos y tener comunión. Hay mucha cabida para hospitalidad y hay mucho que hacer. El verano y el otoño son muy bonitos, pero no titubeen en visitarnos en el invierno porque también pueden ver el encanto de Minnesota en el invierno. Hola queridos santos, mi nombre es Zach y compartiré acerca de Minneapolis. La iglesia se estableció en los 70 y creció a ser más de 100 santos. Sin embargo, debido a una tormenta en los 2000, casi se destruye la iglesia, pero alabado sea el Señor, Él no dejó ir la iglesia y la iglesia fue recobrada en el 2010. Hoy hay aproximadamente 40 santos y 20 niños y otros 60 santos que se reúnen en el suburbio cercano de Brooklyn Park. Y hay una dulce coordinación entre ambas localidades. Minneapolis es estratégico por dos razones. Es un centro geográfico con 3.7 millones de personas. Es una de las áreas metropolitanas más grandes del centro del país. Segundo, la Universidad de Minneapolis está aquí y es la sexta más grande del país con más de 50,000 estudiantes. En los últimos meses el Señor ha levantado un equipo aquí. Habrá 5 santos que sirven de tiempo completo que recientemente se graduaron del entrenamiento y un player coach muy experimentado que estará sirviendo con ellos en el otoño. Esto es una respuesta a más de una década de oración y estamos tan alentados. Aún hoy hay necesidad de estudiantes que emigren y que vayan a la Universidad de Minnesota y también se necesita familias que vengan con hogares, refrigeradores abiertos y una carga para pastorear a los nuevos. Santos, Minneapolis es una ciudad hermosa con grandes parques, bajo desempleo, una muy buena economía y tantas cosas maravillosas. Pero la verdadera razón para mudarse aquí es que el Dios triuno se está moviendo aquí por medio de su cuerpo. Que el Señor los bendiga. GTCA St. Louis. St. Louis representa la expansión al oeste y ha sido un campo de batalla por muchos años entre el Señor y su enemigo debido a su ubicación central y estratégica. Está al oeste del río Mississippi y está cercana a Illinois. St. Louis tiene muchas atracciones buenas para la familia, tal como el arco, el museo, la estación Unial que tiene la noria y el acuario, el Parque Forest que tiene muchas actividades gratuitas, incluyendo el zoológico, el Museo de Arte y el Centro de Ciencias. St. Louis también está rodeado por muchos huertos frutales que están abiertos todo el año. Las localidades cercanas están como a 3 o 4 horas de distancia manejando, incluyendo Urbana y Kansas City. Los santos viven en diferentes áreas de St. Louis, incluyendo Richmond Heights, Ladue, Creve Coeur, Maryland Heights y Chesterfield. Actualmente los santos laboran en la Universidad de Missouri en St. Louis para ganar estudiantes típicos. Santos que tengan la carga de mudarse cerca de la universidad pueden considerar los siguientes lugares: Greendale, Belnor, Bellarive y Pasadena Hills. El distrito de las escuelas y los bienes raíces. En cuanto a esos temas, los santos pueden considerar Clayton, Richmond Heights y Brentwood, que están como a 15 minutos al sur del recinto, pero que están muy cerca de 2 otras universidades principales en el área, Washington University y St. Louis University. Hay distritos escolares muy bien considerados como Clayton School District, Ladue School District, Parkway School District y Brentwood School District. Tiene el Producto Internacional Neto 22 más alto de Estados Unidos y tiene muchos sectores, tales como salud, apoyo y administración, manufactura y servicios alimenticios. El área de St. Louis es la sede de Boeing,
Panera, BJC Healthcare, Washington University y Walmart. Los santos comenzaron a reunirse en St. Louis durante la década de 1960 y tomaron el terreno el 18 de mayo del 2003. Aproximadamente hay 50 santos que se reúnen el Día del Señor, con 14 niños y 6 jóvenes. El local de reunión de la iglesia está ubicado en un sitio central a 20 minutos de casi todas las áreas de la ciudad y el condado de St. Louis. Además de la reunión de la mesa del Señor, hay aproximadamente 20 santos que también vienen a la reunión de oración los martes. También hay reuniones del vecindario para los niños, hay reuniones de jóvenes y 2 reuniones de grupos que se enfocan en los estudiantes universitarios. Hay aproximadamente 5 reuniones de grupos pequeños en otros días. La iglesia en St. Louis se está esforzando por edificar la iglesia en verdad, vida, evangelio y servicio. Y también está laborando en la obra con los niños, con los estudiantes y con la comunidad. Además, estamos practicando edificar la estructura orgánica para el crecimiento y el aumento de la iglesia por medio de personas y grupos vitales. Alabado sea el Señor. Jesús es Señor. Aleluya. La iglesia en St. Louis los invita a que nos visiten y tengan comunión con nosotros. Queridos santos, saludos de la iglesia en St. Louis. Quisiera brevemente compartir con ustedes la carga que tenemos y la necesidad que tenemos. Como muchas iglesias en el Medio Oeste, la iglesia en St. Louis ha experimentado restauración y reedificación por los últimos 10 años. Tenemos muchos santos queridos que aman al Señor Jesús y aprecian el ministerio. Sin embargo, las reuniones de la iglesia, los grupos vitales y los grupos pequeños necesitan ser fortalecidos para que haya un testimonio más fuerte aquí y para ser el recipiente saludable para ganar el aumento proveniente de los 3 recintos principales en la ciudad. Para esto necesitamos ser fortalecidos más por medio de la migración. Necesitamos santos de edad mediana especialmente, aquellos que han estado en la vida de iglesia y han estado esforzando por practicar los grupos vitales y los grupos pequeños para que vengan aquí a fin de perfeccionar y pastorear a los nuevos y los santos. También necesitamos hermanos que hayan estado aprendiendo a llevar la delantera en las iglesias para que vengan y se unan a los hermanos aquí a fin de servir al Señor y la iglesia como esclavos sin ambición alguna. A medida que traemos esta carga al Señor, o que el Señor sea uno con ustedes, que los suministre y que abra todas las puertas prácticas a Él. Alabado sea el Señor. Muy bien, santos. Ahora tendremos un tiempo